Bienvenidos a Susurros del Corazón. Antes de empezar, dime. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Lo que vas a sentir ahora es asombroso. Si alguien hubiera dicho hace unos años que el hombre más influyente del reino sería también el más aislado, pocos lo habrían creído. Daríus el Invicto, con mirada de obsidiana y palabras punzantes como dagas, gobernaba ciudades, lideraba ejércitos, decidía destinos. Su nombre resonaba en plazas, en templos, por calles abarrotadas. Todos temblaban ante su presencia, todos ansiaban su aprobación. Sin embargo, tras los muros polícromos y columnas de mármol, Daríus ocultaba un tormento que el oro no aliviaba, llevaba años sin descendencia. Desde joven, Daríus sabía de su secreto. Médicos, sabios y oráculos intentaron explicarlo, sin éxito. Toda la corte lo sabía, el jeque era estéril. Sin herederos, sin risas infantiles recorriendo los pasillos. Un imperio sin continuidad. A 20 la corte rechazó a Lira, 20 veces lo hicieron sentir insuficiente. Nobles, princesas, hijas de mercaderes adinerados, todas al conocer la verdad se negaron. El trono exige continuación, decían. No seré reina de un futuro hueco. Darío sintió cada no como una herida, pero ocultó su dolor tras la armadura del poder. Noche tras noche, cuando el silencio cubría el palacio, el emperador contemplaba el cielo preguntándose si algún día alguien vería al hombre tras la corona. Ese silencio padecía como cárcel de sombras. Sus consejeros susurraban, el jeque necesita una esposa. El pueblo lo exige. Daríus ya no creía en milagros ni esperanza. Su alma se endureció, distante, rígido, implacable. Hasta aquella tarde en que todo cambió. En la sala del trono, el consejero mayor, un anciano cicatrizado, dijo con voz vacilante, no es noble de cuna, creció en Villa Solás, hija de un modesto mercader, pero posee pureza y valentía. Acepta al jeque. Se llama Isolde y ha dicho que sí. Un silencio opresivo se hizo dueño del ambiente. Darío sintió un estremecimiento extraño, una chispa de esperanza que no había sentido en años. ¿Por qué ella aceptaría? ¿Qué encontraría junto a un hombre marcado por el rechazo? ¿Piedad, ambición, o algo aún más profundo? Pidió verla de inmediato. Cuando entró, la luz del atardecer iluminó su rostro. Tenía una belleza delicada, etérea, como salida de un sueño olvidado. Su mirada firme, su sonrisa tímida. Se arrodilló, pero Daríus la levantó. ¿Por qué aceptaste?, preguntó con voz baja, cargada de incredulidad y desafío. Isolde respiró profundo, porque sé que tras todo poder hay soledad y dolor. Creo que ninguna alma debe enfrentar eso sola. Permíteme contemplar al hombre tras la corona, aunque el mundo me señale por ello. Fue la primera vez en años que el jeque se sintió vulnerable. ¿Era piedad o redención? Su orgullo rugía, pero algo en su interior se rompía. A la mañana siguiente la noticia estalló por todo el reino, el jeque por fin tendría esposa. La boda se organizó sin demora, sedas celestes, flores exóticas traídas de mercados remotos, melodías ancestrales llenaron el palacio. Isolde sintió el peso de todas las miradas, pero nunca apartó la vista. Su valentía era decisión, no ausencia de temor. Daríus la observaba desde lejos, dividido entre resentimiento y fascinación. Ansiaba odiarla solo para probar que nadie lo amaría de verdad. Fue la primera vez en años que el jeque se sintió vulnerable. ¿Era piedad o redención? Su orgullo rugía, pero algo en su interior se rompía. A la mañana siguiente la noticia estalló por todo el reino, el jeque por fin tendría esposa. La boda se organizó sin demora, sedas celestes, flores exóticas traídas de mercados remotos, melodías ancestrales llenaron el palacio. Isolde sintió el peso de todas las miradas, pero nunca apartó la vista. Su valentía era decisión, no ausencia de temor. Daríus la observaba desde lejos, dividido entre resentimiento y fascinación. Ansiaba odiarla solo para probar que nadie lo amaría de verdad. La madrugada anterior a la boda, caminó solo por el jardín. La luna llena trazaba sombras y el viento llevaba el perfume del jazmín y del miedo. Pensó en todas las mujeres que lo rechazaron y juró no volver a confiar. Pero al recordar a Isolde, algo suave latía en su pecho, miedo a ser visto y no ser suficiente. Al abrirse las puertas del gran salón, ambos se encontraron en el altar. Por primera vez, una chispa de esperanza atravesó su fría armadura. Se prometieron lealtad ante dioses y corte, Isolde habló con dignidad.
Darius sintió en su mirada no burla, sino desafío sincero. Durante el banquete, una noble provocó a Isolde: si crees que llenarás el vacío del imperio, te deseo suerte. Ella respondió con serenidad: tal vez el reino necesita esperanza más que herederos. La frase causó revuelo. Al caer la noche, quedó claro, esa unión era más que protocolo. Esa noche de bodas fue silencio compartido, respiraciones entrelazadas, miradas sinceras. Para el mundo fue formalidad, para ellos, frágil renacimiento. Con el amanecer, Darius se acercó, sin palabras, sus manos se entrelazaron. No hicieron promesas vacías, pero se prometieron reconstruir, recomponer puentes en ruinas. A partir de ese día, algo cambió en el palacio. Isolde caminaba por jardines interiores antes silenciosos, escuchando historias, ofreciendo consuelo. Darius, desde su balcón, la observaba entre las rosas, curioso y conmovido. Su presencia transformaba el ambiente, risas tímidas, voces suaves. Aunque él seguía guardando su distancia, algo en su interior caía. Una noche la encontró rezando bajo un olivo. Le preguntó: ¿qué le pides al cielo? Ella respondió: coraje para escuchar lo que el corazón no habla. Él se sentó junto a ella. Por primera vez compartió su miedo: ¿seré digno de amor, Isolde? Ella lo miró llena de certeza: creo en nuevos comienzos, Darius. Las raíces de un árbol se fortalecen tras la tormenta. Sus manos se entrelazaron, los corazones se abrieron. Fue entonces cuando Darius se enfermó con fiebre grave. Mientras la corte entraba en pánico, Isolde veló por él sin descanso. En la madrugada más fría, él susurró: no me dejes, Isolde. Ella, firme, contestó: estoy aquí. Nunca seré como las que te abandonaron. La enfermedad cedió, dejando un hombre más humano, más vulnerable, pero también más amoroso. Un día, paseando juntos, él se atrevió a preguntar: ¿crees que seremos felices a pesar de las cicatrices? Ella lloró de esperanza: aunque duden, yo creeré por los dos. Fue entonces que la noticia voló por el reino como relámpago: Isolde estaba embarazada. El milagro que nadie esperaba. El jeque, paralizado por la emoción. La corte enmudecida. La madrugada anterior a la boda, caminó solo por el jardín. La luna llena trazaba sombras largas sobre los senderos de piedra, y el viento, cómplice antiguo de los secretos, llevaba el perfume del jazmín y del miedo. A su paso, los faroles temblaban como si reconocieran el peso de sus pensamientos. Darius rozaba con los dedos los pétalos húmedos, recordando una a una las veces en que fue rechazado, los gestos altivos, las miradas llenas de lástima, las promesas rotas incluso antes de ser pronunciadas. Juró, con los dientes apretados y la mirada perdida en las constelaciones, no volver a confiar. No amar. No abrir más la herida. Pero al pensar en Isolde, algo suave, casi imperceptible, latía en su pecho endurecido: no esperanza, sino el pánico de ser visto sin armadura, de ser amado no por su corona, sino por lo que aún dolía en su alma. Esa noche no durmió. Al alba, con la niebla cubriendo las torres del palacio, se colocó la túnica ceremonial. Frente al espejo, se enfrentó al hombre roto que había aprendido a parecer invencible. Cuando se abrieron las puertas del gran salón, un murmullo atravesó la corte. Isolde estaba allí, serena, vestida con un velo marfil que caía como agua desde sus hombros. Su cabello trenzado con hilos de oro, su mirada sin rastro de temor. Se encontraron en el altar, y por primera vez, una chispa de luz atravesó la coraza que él había construido con años de dolor. Se prometieron lealtad ante dioses y corte. Isolde habló con dignidad, con voz firme, como quien sabe que el amor también es una forma de guerra. Darius, al escucharla, no sintió burla ni lástima en sus ojos, sino algo más profundo, un desafío sincero, una fe que no exigía pruebas. Durante el banquete, entre copas de vino tinto y cánticos antiguos, una noble, de labios afilados y lengua envenenada, provocó a Isolde: si crees que llenarás el vacío del imperio, te deseo suerte. La sala contuvo el aliento. Ella respondió con serenidad, sin levantar la voz: tal vez el reino necesita esperanza más que herederos. La frase cayó como un relámpago, dejando un silencio denso tras de sí. Al caer la noche, entre faroles flotantes y música de laúd, quedó claro: esa unión era más que una alianza. Era un acto de fe en lo imposible. La noche de bodas no fue pasión desbordada, sino silencio compartido. Respiraciones entrelazadas, miradas sinceras en medio de la penumbra.
Desnudos de armaduras, de juicios, de deberes. Para el mundo fue formalidad, para ellos, fue un renacimiento frágil. Él la observó dormir, y por primera vez deseó quedarse. Con el amanecer, cuando la luz tocó los vitrales del oratorio, Darius se acercó. No hubo palabras, sus manos simplemente se entrelazaron. No se prometieron eternidad, ni perfección. Se prometieron reconstruir lo derrumbado, recomponer puentes en ruinas, sin olvidar las grietas. Desde ese día, algo cambió en el palacio. Los pasillos dejaron de ser ecos vacíos. Isolde caminaba por los jardines interiores, donde antes reinaba el silencio. Escuchaba historias, compartía el pan, acariciaba las penas de criadas y soldados. Darius, desde su balcón, la observaba entre las rosas, curioso, vulnerable, conmovido. Su sola presencia transformaba el aire, risas tímidas, voces suaves, miradas esperanzadas. Él aún guardaba distancia, pero algo en su interior comenzaba a ceder. Una noche, la encontró rezando bajo un olivo milenario. El viento jugaba con los pliegues de su túnica. Le preguntó, ¿cómo quien teme la respuesta, qué le pides al cielo? Ella, sin abrir los ojos, respondió, coraje para escuchar lo que el corazón no habla. Darius se sentó junto a ella. La tierra estaba fría. Por primera vez compartió su miedo, sin títulos ni escudos, ¿seré digno de amor, Isolde? Ella lo miró, no como se mira a un emperador, sino a un hombre herido, creo en los nuevos comienzos, Darius. Las raíces de un árbol se fortalecen tras la tormenta. Sus manos se tocaron, luego se entrelazaron, y en ese gesto, los corazones se abrieron. Fue entonces cuando la enfermedad lo alcanzó. Fiebre alta, temblores, delirio. La corte se llenó de rumores, de pánico, de antiguos enemigos que sonreían en las sombras. Pero Isolde no se apartó. Día y noche, veló junto a su lecho. Le humedecía los labios, le hablaba de su infancia, le recitaba poemas que hablaban de inviernos que no mataban. En la madrugada más fría, cuando todo parecía rendirse, él susurró, no me dejes, Isolde. Ella, firme, con la voz quebrada, le respondió, estoy aquí. No soy como las que te abandonaron. Soy la que se queda. La fiebre cedió. Y del quebranto surgió otro Darius, uno más humano, más callado, más despierto al tacto del alma. Un día, paseando juntos bajo los cerezos en flor, él se detuvo. Acarició su mejilla y preguntó, ¿crees que seremos felices a pesar de las cicatrices? Ella sonrió con ternura y lágrimas, aunque duden, yo creeré por los dos. Fue entonces que la noticia cruzó los muros como relámpago en noche cerrada, Isolde estaba embarazada. El milagro que nadie se atrevía a nombrar. El emperador quedó paralizado, no por miedo, sino por emoción pura. La corte enmudeció. Y el reino, una vez más, se volvió a llenar de luz. Las intrigas resurgen como serpientes en el jardín. Silenciosas, enroscadas entre los susurros de los muros antiguos, en los salones donde las sonrisas tienen filo y los halagos son veneno. Ese niño no puede ser del jeque, decían los inescrupulosos con voz baja, pero con lengua afilada. Algunos murmuraban detrás de los tapices, otros se atrevían a hablar en las escalinatas del consejo, donde la ambición florece como hiedra entre las grietas del mármol. Pero Isolde no se dobló. No alzó la voz ni pidió compasión. Caminaba recta por los pasillos del palacio, llevando en el vientre la prueba viviente de un amor que había nacido de la duda, pero florecido con fuego. En las noches de luna rota, en medio de rumores que pretendían devorarla, ella dormía abrazada al silencio de su convicción. Cada caricia de Darius en su espalda, cada gesto de ternura oculta, era un escudo contra el veneno. Darius, al principio, soportó con estoicismo. Pero una noche, tras una reunión del consejo, llegó a sus aposentos con las manos temblorosas. Isolde lo esperaba, envuelta en una túnica suave, con los pies descalzos sobre la alfombra tejida con hilos de oriente. Él cayó de rodillas frente a ella. No como emperador, sino como hombre que ya no podía más. ¿Confías en mí?, preguntó él, con la voz herida, los ojos vacíos de soberanía. Isolde no dudó. Más que en cualquier otro. Más que en el cielo mismo. Entonces él apoyó su frente contra su vientre, escuchó los latidos ocultos del hijo que aún no conocía, y susurró, nada ni nadie destruirá esto. Lo que hemos creado es más fuerte que el ruido de la envidia. Aquel juramento, dicho en voz baja, selló la noche. La tempestad no los dividiría. Los forjaría.
El nacimiento ocurrió cuando la luna menguaba, en una madrugada cargada de incienso y rezos. El palacio entero contenía el aliento. Las parteras entraban y salían, los sirvientes dejaban ofrendas en los templos. Daríus no se apartó. Sostuvo la mano de Isolde cuando los dolores eran oleadas salvajes, cuando el grito era más antiguo que la historia. Ella, empapada en sudor y fuerza, jamás lo soltó. Y entonces, al primer llanto del niño, el reino despertó como si volviera a nacer. Las campanas sonaron sin permiso. Las aves cruzaron el cielo como portadoras de buen augurio. Las fuentes brotaron con una energía distinta. Era un heredero real. No solo por la sangre, sino por el amor con que fue concebido. Daríus, al sostenerlo por primera vez, lloró. No por deber, sino por liberación. Por haber encontrado algo más poderoso que el trono, pertenencia. Isolde lo miró con la calma de quien ha vencido al abismo. Frente a todos, nobles, sacerdotes, consejeros, ella sostuvo al niño envuelto en paños de lino y miró al cielo por un instante antes de hablar. Este fruto es la respuesta al dolor y al rechazo. Es la promesa de que un corazón herido aún puede sembrar vida. El silencio fue absoluto. Un silencio reverente, como si la historia se inclinara a escucharla. Luego, uno a uno, los antiguos rivales bajaron la cabeza. Algunos con vergüenza, otros con alivio. El pueblo celebró con flores en las calles. En los altares, sacerdotisas encendieron velas por el milagro. El imperio entero, cansado de guerras frías y traiciones veladas, halló un nuevo pulso bajo la piel de su historia. El palacio renació. Las torres dejaron de parecer jaulas. Las ventanas volvieron a abrirse. Isolde propuso reformas, escuelas donde antes había ruinas, hospitales donde solo había castigos, justicia en vez de venganza. Los consejeros, al principio renuentes, pronto descubrieron que el pueblo respondía con gratitud, no con miedo. La compasión se convirtió en ley. Se escribieron nuevos decretos donde se leía no solo el mandato del jeque, sino la voz de la reina. Daríus, transformado, caminaba con su hijo en brazos por las plazas abiertas, saludando no con autoridad, sino con presencia. Ya no era el hombre encerrado en sí mismo. Era padre. Era esposo. Era rey de un nuevo tipo de imperio, uno que se edificaba en el perdón, no en la imposición. No faltaron amenazas. Desde las provincias lejanas, algunos nobles intentaron desestabilizar la paz. Se descubrieron complots, venenos en copas, cartas clandestinas. Pero bastaba con que alguien mencionara a Isolde, con que se recordara cómo enfrentó la difamación sin perder la ternura, para que la revuelta se disolviera. Porque ella no había vencido con espada, sino con luz. Y en cada rincón del imperio, desde los orfanatos hasta las universidades nacientes, se repetía la misma frase: si el amor de Daríus e Isolde pudo cambiar el trono, entonces el nuestro puede cambiar el mundo. Pasaron los años como pasan las estaciones, dejando huellas, transformando raíces, forjando memorias. El reino, alguna vez desangrado por el miedo y la traición, floreció bajo el reinado de la esperanza. Daríus, aunque el tiempo comenzaba a marcar su rostro con líneas firmes como la corteza de un roble, conservaba la fuerza en su mirada. Sus cabellos, ahora plateados, eran testigo de las batallas ganadas no con espada, sino con ternura. A su lado, Isolde, más sabia que nunca, caminaba por los jardines imperiales con una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. El amor entre ellos no se había apagado, solo se había vuelto más profundo, más silente, como un río subterráneo que lo nutre todo sin ser visto. Aquel día era especial. Se cumplían 50 años del llamado Milagro del Este, cuando el trono dejó de ser un símbolo de dominación para convertirse en cuna de justicia. La plaza central brillaba con guirnaldas de luces, los niños corrían entre fuentes encantadas que danzaban al ritmo de la música y los comerciantes ofrecían dulces de agua de rosas, como en los viejos tiempos. Los más ancianos narraban a sus nietos la historia de una esclava que rompió cadenas con su voz y un príncipe que renunció al miedo para seguir a su corazón. «Abuelo», preguntó el pequeño Esre, de ojos tan intensos como los de su abuelo en la juventud, ¿y fue verdad? ¿Fuiste tú quien cambió las leyes por amor? Daríus sonrió con nostalgia, levantando al niño sobre sus rodillas mientras las campanas de la torre mayor repicaban al fondo. Fue ella quien me cambió a mí. Su voz se quebró apenas, como si cada palabra estuviera hecha de recuerdos. Yo solo tuve el valor de escucharla.
Isolde, sentada junto a ellos en la escalinata de mármol, acarició el cabello del niño y le susurró, como quien siembra una promesa en el alma. Nunca permitas que te digan lo imposible, ese. Lo imposible solo existe hasta que alguien se atreve a creer. Desde lo alto de la torre, donde alguna vez se alzó la prisión de los rebeldes, ahora había un mirador de cristal desde el que se contemplaban los 4 confines del reino. Subieron los 3. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de ámbar y malva, y la ciudad encendía sus luces como si fuera un campo de luciérnagas. ¿Ves eso?, dijo Darius, señalando el horizonte donde las montañas abrazaban el mar. Todo lo que fue reconstruido fue gracias a un amor improbable. El verdadero poder no está en imponerse, sino en transformar vidas. Isolde apoyó su cabeza en su hombro. Sus manos, aunque marcadas por los años, seguían encajando como piezas de un mismo destino. El amor no nos salvó del mundo, murmuró ella. Nos enseñó a construir uno nuevo. Una melodía de laúd comenzó a sonar en la plaza. Era la misma canción que había acompañado su primer baile prohibido en los salones escondidos del castillo. En un impulso que solo tienen los corazones que nunca envejecen, Darius la invitó a bailar. Y bailaron. Con pasos lentos pero firmes, con risas tímidas, con ojos que aún sabían mirar como aquella primera noche. Los niños los aplaudían. Los músicos los seguían. Las generaciones más jóvenes se acercaban para imitar su gesto, como si el amor verdadero pudiera ser aprendido con solo observar. Cuando la noche cubrió por completo el reino, fuegos de artificio estallaron en el cielo. Eran flores de luz, estrellas que caían sin quemar, colores que celebraban no una victoria, sino una transformación. En la última escena, el palacio fue iluminado por miles de antorchas, mientras las banderas de la nueva alianza ondeaban sin miedo. El escudo del reino, antes marcado por armas cruzadas, ahora mostraba 2 manos entrelazadas, una oscuridad vencida por la luz. Y allí, en ese instante eterno, Isolde y Darius supieron que lo que construyeron no se desharía con los siglos. Porque no se trataba de un imperio, sino de un legado. Un legado nacido del amor. Sellado por la esperanza. Y escrito con la tinta indeleble de lo imposible hecho realidad. Gracias por acompañarme en esta historia llena de amor y pasión. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más corazones la descubran. Aquí seguimos, con más susurros que tocan el alma.